Ese es el título del mensaje de hoy. En la vida cristiana se trata de depender de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 21 dice: por la fe, diga conmigo, por la fe Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de ¿qué? De su bordón. ¿Adoró apoyado en qué? En el extremo de su bordón. Amén. La vida cristiana se trata de depender de Dios. Pero antes de entrar en materia, quiero hablar de un personaje muy conocido. Tal vez los más jóvenes no lo conocen, pero yo que estoy un poquito más viejito sí me acuerdo de él. ¿Ustedes recuerdan un señor que se llamaba, Cassius Clay? ¿Nadie? Mire, la hermana Lucy sí se acuerda. Pero si les digo este nombre, pronto se acuerdan más. Muhammad Ali. Ay, sí, ¿no? ¿Un qué? Boxeador, afrodescendiente, americano, de los Estados Unidos. Este hombre fue medallista olímpico en boxeo. Fue 6 veces campeón mundial de boxeo, de las cuales 3 veces fueron de manera consecutiva. Un gran personaje, deportista, símbolo del atleta estadounidense. Y cuenta un relato que leí hace unos días, que este hombre iba para un viaje y subió a un avión. Y entonces cuando se subió al avión y se sentó, una azafata le dijo: señor, por favor, abróchese su cinturón. Y este hombre le contestó y le dijo, Superman no necesita ponerse el cinturón de seguridad. Entonces la azafata le dijo: eso es cierto, Superman no necesita ponerse el cinturón de seguridad, pero también es cierto que Superman no necesita montar en avión porque él puede volar. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Pues tú no eres Superman, ¿cierto? Tremendo esto. Y como vamos a hablar de depender de Dios, quiero introducir de la siguiente forma: el sistema del mundo, el sistema de nuestras vidas en sociedad, el sistema de la educación en el mundo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, las políticas públicas que desarrollan los estados, las instrucciones que los organismos internacionales dan a los estados y principalmente a los estados del tercer mundo, como la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Tienen agendas y dan órdenes a los estados. Y le dicen: ¿quiere que yo le preste plata? Le dicen al estado: bueno, entonces usted tiene que hacer esto. Tiene que bajar las prestaciones sociales de los trabajadores, tiene que reducir los salarios, tiene que hacer, medidas en general. Pero las medidas que toman los organismos internacionales, las políticas públicas que desarrollan los estados, la educación de nuestro modelo secularista, están direccionados a una cosa: están direccionados a que el hombre sea autosuficiente por naturaleza. Hoy más que nunca se utiliza un término que es el término de la sostenibilidad. Es decir, se busca siempre que todo proceso humano, que toda actividad humana y en conclusión todo individuo sea autosostenible, sea en otras palabras autosuficiente. Ese es el concepto humanista secularista, que el hombre sea autosuficiente. Y todo el sistema va direccionado a que el hombre sea autosuficiente. Entonces podemos observar que para el sistema de este mundo, para el mundo, para la educación, para toda la vida en sociedad, la autosuficiencia es un valor. Es un valor de alta prioridad. Es un valor de alta importancia. Todo va direccionado a que la persona, la raza humana en general, sea autosuficiente. Esto es de un concepto secularista, es de un concepto humanista. Y es importante que nosotros como cristianos reflexionemos, porque nosotros como cristianos pensamos con mente secular.
Y es normal que lo hagamos porque fuimos formados con una formación educativa secular. Tenemos la incidencia, la influencia de medios de comunicación de tendencia secular. Tenemos la influencia de redes sociales que propugnan por valores seculares. Es decir, todo lo que riñe contra Dios, su palabra y el mover de Dios en nosotros. Pero lo que podemos ver es que en el mundo espiritual, para Dios, para su palabra, la autosuficiencia no es un valor. Para Dios y su palabra, la autosuficiencia no es un valor, no es una prioridad. Para Dios, para su palabra, la autosuficiencia es un vicio. La autosuficiencia es un pecado. La autosuficiencia es una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual. Por eso quiero hablar hoy de que en la vida cristiana se trata de ¿qué? De depender de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos quieren depender de Dios? Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta mañana? Y por eso Hebreos capítulo 11 versículo 21 dice: por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Ustedes recuerdan quién era Jacob? Hablemos un poquito de Jacob. Vamos a pasar un buen tiempo hablando de Jacob, por no decir todo el demás tiempo que nos queda. ¿Quién era Jacob? ¿Usted recuerda que Jacob era hijo de quién? De Isaac. ¿Era hijo de quién? De Rebeca. Cuenta el relato bíblico en el libro del Génesis que Rebeca quedó embarazada de dos preciosos niños, de dos criaturas. No sé si era gemelo o era mellizos, no sé porque la Biblia no lo dice, pero concibieron dos criaturas. Y dice la Biblia que desde el vientre de la madre reñían entre sí. Tenían conflicto entre ellos, luchando por algo que se llama la primogenitura. Y cuenta la palabra de Dios que nació primero Esaú, que era el hijo mayor. Y él tenía una característica, era velludo desde niño, desde nacimiento era velludo. Nació peludito, ¿cierto? Bueno, velludito. La hermana es más bibliocéntrica. Entonces, y cuenta que Jacob era ¿qué? Lampiño, dice el texto bíblico. Pero también enseña que cuando nació Esaú, después venía Jacob cogido del talón. El texto de la Reina Valera dice cogido del carcañal. Entonces estaban riñendo para quién nacía primero. Pero también la historia nos cuenta, o la palabra de Dios nos cuenta mejor, que a este niño le pusieron Jacob, que significa ¿qué? Tramposo, que significa engañador. Usted sabe que los judíos le ponían los nombres a los hijos con base a atributos de su carácter, de su temperamento. Entonces imagínense, siempre le decían era tramposo, porque eso significaba Jacob, tramposo. Tramposo. Y es que era tramposo, era terrible. Posteriormente usted recuerda que la palabra nos narra en un capítulo o dos capítulos más adelante, cuando Esaú vende su primogenitura. Dice la palabra que Esaú fue a cazar y venía cansado y con hambre y vio que Jacob estaba preparando un potaje. En un versículo utiliza el término potaje, en un versículo más adelante dice lentejas. En la Reina Valera dice lentejas. Un guiso rojo también dice. Y entonces Esaú dijo que tenía hambre. Y entonces lo que hizo Esaú fue que le pidió a Jacob que le diera de las lentejas. Y Jacob no le quería dar. Hasta que llegó un punto en el cual Jacob le dijo, te doy pero me vendes la primogenitura. Bueno, no es tan fiel al texto, pero esa era la idea, ¿cierto? Le doy las lentejas, pero usted me vende su primogenitura, la bendición de la primogenitura. Y dice la palabra de Dios que Esaú menospreció la primogenitura. La menospreció. Y se la entregó por el plato de lentejas. Ahí vemos astucia, vemos estrategia de Jacob. Pero posteriormente, más adelante, el Génesis nos narra
que llegó el día que ya Isaac, el padre de Jacob, envejeció. Y cuenta la palabra que era ciego, ya de su vejez, ya decayendo en su vida, no podía ver. Y llamó a Esaú, a su hijo mayor, y le dijo que fuera al campo, trajera un animal, sacrificio, para que él comiera y bendijera a su hijo en la primogenitura, darle la primogenitura. Pero cuenta la palabra que su madre estaba escuchando. Y también cuenta la Biblia que Isaac amaba más a Esaú y su madre amaba más ¿a quién? A Jacob. Entonces ella buscó a Jacob y le dijo: preparemos aquí una comida, usted se la lleva a su papá para que lo bendiga. Pero Jacob, ¿qué le dice? Le dice: pero es que yo soy lampiño y mi hermano es velludo. Entonces prepararon, que le pusieron pieles de animales a Jacob. Y en ese momento él fue con el alimento al padre. Y cuenta la palabra de Dios que Isaac, sentía la voz, o oía la voz de Jacob, pero sentía los vellos ¿de quién? De Esaú. Entonces ya era anciano, fue engañado y pues bendijo ¿a quién? A Jacob. Mira las características del carácter de Jacob. Tremendo. Entonces después cuenta la palabra de Dios que Esaú se enojó claramente y concibió en su corazón matar a Jacob. Pero estaba esperando que su padre muriera y que se hiciera el duelo para proceder a matarlo. Entonces ahí sucedió que otra vez su madre, ¿cierto? Rebeca empezó a decirle: no, váyase para donde mi hermano Labán, porque si no, aquí que lo van a matar. Entonces él tuvo que salir, ¿qué? Tuvo que salir huyendo. Pero observamos algunas características del carácter de Jacob. Primero, era un hombre manipulador. Segundo, se confabulaba para lograr sus propios objetivos. Tercero, actuaba con intriga. Entonces observamos una diferencia muy grande del Génesis, cuando nos muestra unas características del carácter de Jacob: manipulador, ¿cierto? Actuaba con intriga. A este hombre del que narra el escritor del Nuevo Testamento en Hebreos, que adoró a Dios aferrado al extremo de su bordón, aferrado a la dependencia de Dios. Tenemos una diferencia entre un hombre que confiaba en sus fuerzas, en su habilidad, en su capacidad, y hoy vemos con el paso de los años un hombre que dependía de Dios. Porque Dios quería trabajar en Jacob. Así como quiere trabajar en nosotros. Así como quiere trabajar en nuestros hogares. Así como quiere trabajar en nuestras vidas. Porque como orábamos hace unos minutos, y como dice el texto bíblico en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta su venida. Es decir, que Dios trabajó con el carácter de Jacob, como quiere trabajar con nuestro carácter, hasta que aprendamos a depender ¿de quién? Depender de Dios. Depender de Dios. Pero mire que hay 3 lugares importantes de la vida de Jacob, del carácter de Jacob. Y antes de hablar de esos 3 lugares importantes, quiero hablar acerca del primer punto que quiero tratar el día de hoy, que es el siguiente. El primer punto dice: Dios te protegerá, mas no te consentirá. Dios te protegerá, mas no te alcahueteará. Dios te protegerá, mas no te mimará. Quiero tratar eso. Dios te protegerá como protegió a Jacob, pero no te consentirá, no te alcahueteará y no te mimará. Hay 3 lugares claves en la vida de Jacob que muestran o que explican este tema de que Dios lo protegía pero no lo consentía. Uno era Betel. ¿Ustedes recuerdan que él salió huyendo?
de su hermano. Dice que en un momento tuvo sueño y durmió en un lugar, y tuvo un sueño que venían unos ángeles que subían y bajaban. Y dice la Biblia que Jacob llamó a ese lugar Betel. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Betel. Entonces observamos que estaban los ángeles de Dios protegiendo a Jacob. Estaban los ángeles de Dios guardando, acampando alrededor de Jacob. Pero el problema seguía. Segundo lugar, que lo vamos a ver también más adelante, Mahanaim, en el cual también se encontró con ángeles del Señor que lo protegían. Entonces observamos, y ya voy a profundizar un poco más sobre eso. Observamos que había la protección de Dios. La protección de Dios estaba sobre Jacob. Jacob no era el más consagrado, seamos honestos. Lo que nos muestra la palabra de Dios no era el carácter propio, las actuaciones propias, las actitudes propias de un hombre lleno de Dios, de un hombre que dependiera de Dios. Lo que mostraba más bien era un hombre carnal, un hombre que conocía a Dios, pero que actuaba en su autosuficiencia. Autosuficiencia. Entonces el relato sigue en la palabra de Dios, y la palabra nos cuenta que Jacob fue donde su tío Labán, y ese era más manipulador y más fregado que Jacob, porque dice la palabra que él llegó donde su tío y se enamoró perdidamente de su hija, ¿cierto? Se enamoró de su hija, estaba perdidamente enamorado, y le dijo a Labán que quería tomarla como esposa, y se comprometió a trabajar 7 años por Rebeca, 7 años. Y resulta que trabajó 7 años. Hay un texto que dice utiliza una semana. Los judíos utilizaban semanas de años. 7 años. Y entonces a los 7 años llegó el día de la boda. Entonces le llevaron no a Raquel, sino que le llevaron a Lea la fea, ¿cierto? A la mayor. Y el hombre, no sé si fue que lo emborracharon o qué le hicieron, pero se dio cuenta fue al otro día. Y entonces le dice a Labán, pero usted, porque yo trabajé fue por... Y me entregaron ¿a quién? A Lea, muy bien, exactamente. Entonces el hombre le dice, no, es que la costumbre es que la mayor se case primero, pero trabajé otros 7 años, ¿eh? Y le vamos a entregar a la que usted quiere. Entonces trabaja otros 7 años, pero la palabra narra que trabajó 20 años con él. Bueno, a los 14 se pudo casar, pero trabajó otros años, y la palabra narra cómo Labán lo manipulaba, lo tumbaba en términos coloquiales, ¿cierto? Hasta que él toma una decisión de irse, y se va, se escapa. Y dice la palabra de Dios que Labán fue a encontrarlo, a buscarlo para que volviera, a las buenas o a las malas. Pero cuenta la palabra de Dios que Labán tuvo un sueño donde el Señor le dijo que no lo tocara, que hablara tranquilamente con él, en conclusión que lo dejara ir. Dios lo estaba protegiendo. Pero a pesar de que Dios lo estaba protegiendo, Dios no lo consentía, no le alcahueteaba. Él tenía su problema con su hermano aún. Y el relato bíblico continúa. Cuenta la palabra de Dios que cuando él salió de la casa de Labán, vino su hermano con 400 hombres armados, fuertemente armados. ¿Con qué propósito? Con propósito de vengarse de lo que había sucedido. Es decir, que este hombre fue confrontado. ¿Dios lo respaldaba? Claro que lo respaldaba, pero no lo consentía, no lo alcahueteaba y no lo mimaba. La prueba persistía, el problema persistía, el problema permanecía. Pero a pesar de la prueba, del problema, de la dificultad, Jacob no cambiaba, no cambiaba. Miremos la palabra de Dios. Es decir, el pensamiento de Jacob muestra
es una característica propia de un hombre no transformado por Dios. Es una característica que muestra un cristiano carnal, un cristiano que no depende de Dios, sino depende en sus fuerzas. Miren lo que sucedió. Cuando Esaú venía con 400 hombres, miren lo que hizo Jacob. Génesis capítulo 3, versículo 2. Génesis capítulo 32, versículos 1, versículo 3 y 6, 3 y 6. Y dice la palabra de Dios: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Una característica propia de un hombre que no dependía de Dios. Utilizó la estrategia humana, carnal. Número uno, lo que hizo fue adular a su hermano. Lo primero que utilizó fue la adulación. Llegó con regalos a convencerlo, a intentar de que no lo matara. Eso fue lo primero que hizo. Mandó mensajeros que le dijeron que tenía mucha riqueza, que la podían repartir. Entonces utilizó la adulación. Pero Génesis capítulo 32, versículo 7 también nos muestra la segunda estrategia que utilizó, o lo segundo que hizo Jacob. Versículo 7: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Es decir, número 1, utilizó la adulación. Número 2, utilizó la estrategia. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a su gente, sus esposas, sus hijos, sus siervos, sus riquezas, y las repartió en 2 lugares. ¿Qué pensaba Jacob? Si Esaú llegaba a un lugar, pues los demás podían salir ¿qué? Huyendo. Podían salir ¿qué? Corriendo. Era un hombre hábil. Era un hombre capaz. Como dicen los jóvenes hoy, era bien abeja el hombre. Tercero, ¿qué hizo Jacob? Génesis capítulo 32, versículo 9 en adelante. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Mira el versículo 12. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, lo tercero que hizo fue ¿qué? Orar. Y usted podrá decir, yo podré decir: pero qué malo hay en orar. Evidentemente no hay nada malo en orar, pero lo malo fue que fue lo último que hizo, ¿cierto? Fue lo último que hizo. ¿Eso qué demuestra? Que Jacob primero confiaba en él, y por si las moscas, y por si algo, su estrategia no le funcionaba, ¿qué hizo? Oraba. Se parece mucho a los cristianos de ahora, ¿no? Uno hace su proyecto, uno hace sus planes, hace como quiere, y después le ora a Dios: Dios, ayúdame a mi proyecto. Entonces Dios se vuelve como un amuleto, y no se trata de hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios, sino que Dios me ayuda a mí. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces, por último, oró. Estaba afligido el hombre. Estaba bastante afligido. Es decir, que siguió utilizando la estrategia. Es decir, aún no había sido transformado. Aún no había sido confrontado. Entonces observamos ahí que la prueba estaba. Y la prueba cada vez venía más. Es decir, Dios estaba con él. Dios estaba acompañándole. Pero Dios no le estaba consintiendo ni alcahueteando.
Y aquí quiero llegar al segundo punto. ¿Cuál era el primer punto? Dios te protegerá, ¿pero qué? No te consentirá, no nos consentirá, no nos alcahueteará, no nos mimará. Segundo, Dios nos herirá, pero no nos perjudicará. Diga al que está a su lado, Dios nos herirá, pero no nos perjudicará. Y aquí me puse en camisa de 11 varas, porque su mente automáticamente rechaza lo que yo le digo. Porque una de las características del espíritu de este mundo, de este siglo, y que ha permeado es nuestra mente, en nuestra mente, perdón, es que nosotros odiamos por naturaleza el dolor. No queremos sentir dolor, no queremos sentir quebranto. Mire, como nunca antes en la historia, esta generación es una generación que odia el dolor. Como nunca antes en la historia existen cantidades de analgésicos con el propósito de ¿qué? De que no haya dolor. Como nunca antes en la historia hay estimulantes, drogas naturales, drogas sintéticas, que buscan ¿qué? Estimular el placer. Es decir, que nosotros automáticamente, desde una visión secularista, humanista, rechazamos el dolor. Lo rechazamos. ¿Quién quiere sentir dolor? Entonces, inmediatamente cuando yo digo, Dios le herirá, pero no le perjudicará, automáticamente nuestra mente ¿qué? Rechaza. Porque no queremos sentir dolor, no nos interesa sentir dolor, a nadie le interesa sentir dolor. Pero este texto bíblico nos muestra que es importante sentir dolor. Y quiero explicarlo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si usted tiene cálculos en la vesícula? Bueno, Dios los guarde, pero un ejemplo. Si una persona tiene cálculos en la vesícula y el cirujano tiene que operarlo pronto, les toca, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hace el cirujano? Agarra ¿qué? Un bisturí. ¿Lo corta? Claro que sí, le hace una incisión. Es decir, ¿le causa daño? Claro que sí, le causa daño. ¿Le causa dolor? Eso duele. Pero ¿qué pasa si no se le hace la cirugía a la persona? Es probable que muera. Así Dios hace con nosotros. Muchas pruebas, muchas dificultades, muchos problemas vienen por causa nuestra. Yo creo que la mayoría. Pero muchas vienen de parte de Dios. ¿Cómo así? De parte de Dios. Porque Dios te causará dolor, pero no te perjudicará. ¿Cuántos dicen amén? No te perjudicará. Y aquí observamos algo. Miren lo que dice el 32, versículo 26. Génesis 32, versículo 26. Dice, y dijo, perdón, no es el 36, es el 32, 24, perdóneme. Dice, así se quedó Jacob, ¿qué? Solo. ¿Se quedó Jacob qué? Solo. Dos temas: dolor. Vamos a hacer una relación entre dolor y soledad. Y aquí tengo que decir lo mismo. Nuestra mente, influenciada por el secularismo, por el espíritu de este mundo, no acepta la soledad. Hace 2 años tuve el privilegio de ir a España. Y algo que me parecía particular en España era que a donde yo iba a comer, desayunar, almorzar o comer, siempre había un ancianito sentado en una barra, hablándole a un mesero o al que atendía en la barra. En todo lado. Primera característica, siempre había un ancianito ahí. Segunda característica, hablaba hasta por los codos. O sea, si yo grababa 50 minutos, ese ancianito, los 50 minutos era hablando. Y hable, y cuente. Hablaba solo, nadie le ponía cuidado.
el espíritu de este mundo, el secularismo ha puesto en nuestra mente que no es importante tener hijos. Eso no es una prioridad. Segundo, los que son hijos no tienen afecto natural con los padres. Es decir, abandonan a sus padres. En Europa ha avanzado un poco más, nos llevan 3 décadas de posmodernidad a nosotros, o 4 tal vez. Nos llevan una papa en eso. Y allá ya se ve que los ancianos están abandonados, tirados allá. Pero una de las características es que los ancianos no quieren estar solos. Hablan solos allá. Le hablan a una pared porque ni el mesero les pone cuidado. Porque no queremos estar solos. No queremos sentir dolor. Pero aquí, como leímos este texto, dice la palabra de Dios que Jacob estaba ¿qué? Solo. Número 1, Jacob estaba solo. Y ahí la palabra de Dios nos cuenta que se encontró con un varón. Se encontró con un varón. Y ese varón, ¿quién era ese varón? Ese varón es el Señor Jesucristo preencarnado. Si bien es cierto, faltaban años, incluso miles de años, para que la Virgen o que el Salvador viniera por la Virgen, los teólogos, los estudiosos bíblicos hablan de un concepto que se llama la teofanía de Dios. Es cuando el Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo, interviene, aparece en el Antiguo Testamento. Esto sucedió con Abraham, con su esposa también sucedió, cuando le dijo que iban a tener un hijo y que ella se reía. Le habló a los que venían hacia ella y le decían que iba a tener un hijo. Ahí hubo una teofanía, estaba el Señor Jesucristo. También lo vivió Isaac. Jacob también lo vivió aquí, cuando reñía con el varón, era el Señor Jesucristo, una teofanía, una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero también lo vio Salomón, lo vio el profeta Isaías. Es decir, hubo varias manifestaciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. No les hablaba del ángel de Dios, el ángel de Jehová, el varón. Manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es decir, que este hombre Jacob carnal estaba riñendo contra el Dios de los cielos. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en esta pelea tan desigual en cualquier momento el varón no podía ganar? Era el mismo Dios. Era el mismo Señor. Pero la palabra nos enseña que reñían y en una ocasión prevalecía el uno y en otra ocasión prevalecía ¿qué? El otro. Es decir, que Dios permitió esa circunstancia. No era que Dios no pudiera vencer a Jacob, sino que en su soberanía Dios utilizaba esa circunstancia para mudar el carácter de Jacob. Es decir, Jacob quedó solo. Ya no tenía estrategias. Sus estrategias humanas ya no le servían. Sus habilidades humanas ya no le funcionaban. Su manipulación, su fortaleza, su inteligencia se le acabó. Estaba confrontado. Venía su hermano a matarlo y ahí fue cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Dice la Biblia que riñeron toda la mañana. Riñeron toda la mañana. Toda la noche, perdón, hasta que rayaba el alba. Toda la noche. Y llega un punto en el cual el varón, el Señor Jesucristo, la teofanía del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, le dice: déjame ir. ¿Déjame qué? Ir. Y esto me recuerda a un texto bíblico, el texto de la mujer sirofenicia, que su hija padecía de una posesión demoníaca, tenía un demonio, y le clamó al Señor para que la liberara del demonio. Y dice el Señor Jesucristo: no es bueno que tomemos el pan de los hijos y se lo demos a quienes, a los perros o perrillos. Qué fuerte palabra, una palabra ofensiva, una palabra que en este contexto de la posmodernidad no se podría decir. Políticamente incorrecto, ofensiva. Así le dijo, porque no era hebrea, no era de la casa de David.
no es correcto que le demos los panes o el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer, guiada por el Espíritu Santo, le dijo: pero aún los perros comen las migajas de sus amos. Es decir, que hay una circunstancia ahí, al igual que cuando Jacob, y es que muchas veces cuando estamos en la prueba, en la lucha, en la dificultad, pareciera que Dios no responde, pareciera que Dios se quiere ir, pareciera que Dios no quisiera intervenir, como que tus oraciones llegan hasta el techo y se devuelven, como que el tema es tan seco y tú luchas, pero no pasa nada. Pero no es que Dios no quiera intervenir, no es que Dios te quiera ir, sino con todo el corazón está buscando que nosotros corramos detrás de Él, que nosotros dependamos de Él, que nosotros nos entreguemos a Él. Es decir, que el varón no era que quisiera salir, aunque le dijo que se quería ir. Quería era mudar el carácter de Jacob. Quería transformar el carácter de Jacob. Pero recuerde este segundo punto: Dios te herirá, pero no te ¿qué? Perjudicará. Entonces observamos que en esa lucha el varón le dijo: déjame ir. ¿Y qué dijo Jacob? No te dejaré ir hasta que ¿qué? Me bendigas. Y cuenta el relato bíblico que el varón tocó el muslo de Jacob y ¿qué? Descoyuntó el músculo. Es decir, le causó ¿qué? Dolor. Le causó una marca. Le causó una marca. Pero a partir de ese momento, Jacob no sería el mismo. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Después de que les encaja el muslo, dice: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: Jacob, es decir, tramposo, es decir, ventajoso, es decir, manipulador. Y el Señor le dice: no te llamarás más Jacob, sino Israel. Es decir, cambió su carácter. Y desde ahí es un hombre que dependía de Dios. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 21, el escritor neotestamentario expresa, da testimonio de Jacob. Yo me pregunto, ¿por qué el escritor del Nuevo Testamento? Los teólogos aún no se ponen de acuerdo quién escribe Hebreos. ¿Por qué el escritor de Hebreos habla de Jacob? ¿Por qué lo hace? Hebreos es un libro que va dirigido a que todos entendamos la prevalencia del Señor Jesucristo, superior a los ángeles, superior al sumo sacerdote, superior, y habla de la deidad del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué habla en este caso de Jacob? ¿Por qué lo hace? Porque quiere resaltar algo. Por la fe Jacob, al morir, es decir, hasta el último día de su vida, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado ¿en qué? En el extremo de su bastón, de su bordón. Es decir, que esa marca le quedó hasta el último día. Pero esa marca era señal de dependencia de Dios. Es decir, que Jacob ya no era el manipulador, Jacob ya no era el tramposo, Jacob ya no era el ventajoso de antes, sino que Jacob era un hombre que dependía de Dios, que dependía del Señor. Hermano, líder, mentor de Casa de Paz, ¿no está funcionando la Casa de Paz? Hermano, su empresa no le está funcionando. Las ventas se fueron a pique. Hermano, ese hogar se le está acabando. Su esposo se quiere ir, su esposa se quiere ir. Sus hijos no quieren seguir a Dios.
dependamos de Dios. Dependamos de Dios. No nos queda absolutamente nada más. Pero aparte de que no nos queda absolutamente nada más, es la única forma en la cual Dios va a intervenir en nosotros. Póngase en pie y vamos a orar. Amén. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos solo a ti. Te amo. Levanta tus manos al cielo y dile: Cristo, te amo. Te amo, porque me amaste a mí. Levanta tus manos al cielo y dile: Cristo, te amo. Canta en la iglesia: te amo, Cristo, te amo. Cristo, te amo. Yo te amo, porque me amaste, porque me amaste a mí. Padre, hoy nos presentamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo. Hoy creemos que tu palabra es verdad. Hoy creemos, Señor Jesucristo, que tú eres fiel. Hoy creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Hoy queremos, por el poder de tu palabra, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, aprender a depender de ti. Levante sus manos al cielo donde se encuentra. Dígale: Señor, yo quiero aprender a depender de ti, Señor. Que este año que empieza, Señor, yo empiece a caminar en la dependencia. No en mi fuerza, no en mi habilidad, no en mi modelo, no en mi estilo, no en mi estrategia, Señor, sino que yo aprenda a depender de ti, Padre, a depender de ti, Señor Jesucristo. Padre, te adoramos en esta mañana, exaltamos tu nombre en esta mañana. Hoy nos rendimos, hoy nos humillamos delante de ti. Mientras estamos orando, ahí donde está orando, quiero leer un último texto bíblico antes de seguir. Y les he hablado acerca de que Dios herirá, pero no perjudicará. Pero también la palabra me enseña algo tremendo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. También tenemos la posibilidad de humillarnos voluntariamente. También tenemos la posibilidad de rendirnos y decir, por la palabra de Dios, evidentemente: Señor, nos humillamos delante de ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Y clamamos, oh Dios, que tú intervengas en nuestras vidas, que tú intervengas en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora a Dios. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo es el suficiente para nuestras vidas. Hoy te adoramos, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Dígale: Señor, yo me humillo delante de ti. Yo me rindo delante de ti, Señor Jesús. Yo me humillo, Señor Jesucristo. Yo pido, Señor, que tú intervengas en mi vida, Señor. Padre, las estrategias no funcionan, Señor. Las estructuras no funcionan. Los modelos no funcionan. La habilidad no funciona. Las fuerzas no funcionan. La inteligencia no funciona, Señor. No funciona, Señor. Padre, hoy ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas en señal de dependencia. Hoy nos rendimos delante de ti. Rinda su vida delante de Dios. Dígale: Señor, yo me rindo delante de ti. Yo me humillo delante de ti, Señor Jesús.
Padre, yo me humillo, me postro delante de tu trono, Señor. Y el que sienta convicción de postrarse en esta mañana, hágalo en esta mañana. Dígale: Señor, yo me postro delante de ti, me postro delante de tu altar, humillado, Señor, humillado bajo la poderosa mano de nuestro Dios, humillado bajo tu mano, Señor Jesucristo. Oh Señor, nosotros queremos depender más de ti, Señor. Padre, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor, en el ministerio, Señor. Tal vez ese ministerio se ha desgastado, tal vez ese hogar se ha desgastado, tal vez ese trabajo, ese negocio se ha desgastado. Dígale: Señor, porque he actuado en mis fuerzas, perdóname por actuar en mis fuerzas, perdóname por actuar en mi habilidad, Señor, perdóname por actuar, Señor, de una manera, Señor, que no conviene, Señor Jesucristo. Hoy clamamos al Espíritu Santo de Dios que tenga misericordia de nosotros y que intervenga. Este año que empieza, Señor Jesús, este año que empieza, Señor, es un año de la gloria de Dios. Es un año que vamos a caminar en dependencia, Señor. Padre, es un año que vamos a entender, Señor, que tú eres el que nos guías y vamos a caminar conforme a lo que tú quieres, conforme a tu voluntad, y creyendo y viendo al invisible, creyendo y viendo al invisible, Señor, paso a paso, tomando pasos de fe, Señor, tomando pasos, Señor Jesús, de madurez, de carácter, de dependencia en ti, Señor. Lo creemos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y quiero invitar rápidamente que el que quiera pasar para que oremos por usted, pase prontamente. Si esta palabra le ha llegado al corazón, si esta palabra, si usted dice: Padre, este año que empieza quiero depender más de ti, pase al frente, vamos a estar orando por ustedes. Pase al frente rápidamente. Jesucristo.